la educación es algo que tiene que seguir existiendo, solo que va a evolucionar. La gente quiere píldoras, no quiere toda esa lección de 200.000 horas que tienes que aprender de exactamente lo mismo. La inteligencia artificial va a traer ahorita la mayor necesidad de capacitación de nuestra era. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que habla de marketing y de educación sin filtro, hoy con Cristina Peñalosa. Oh, bienvenida Cristina Peñalosa. Gracias. Mira, yo a Cristina Peñalosa debo decir que la acabo de conocer. No hoy, pero la acabo de conocer hace poquito. Cristina me invitó a una sesión de cierre para un programa de EA y marketing que hace en el Instituto Empresa. Sí. Y yo dije, wow, primera vez que doy clases en el EIE. O sea, qué ilusión, me dio muchísima emoción. Entonces, primero te agradezco por haberme invitado a esa sesión, me encantó. Además era en inglés, o sea, peleé demasiado. No se notó, No se notó. Lo hiciste Horrible. súper bien, Daniela. Bueno, gracias, Yo Cristina. la otra vez De escuché a verdad. Daniela leyendo inglés, ella sin darse cuenta, estaba leyendo inglés como una cosa rapidito. Y yo dije, el inglés esta caraja es arrechísimo. Es Y ella buenísimo. No, Meto lo el paro, acepta. meto el paro, Sí, meto el sí, paro. sí, Meto lo el hace paro, súper pero sí, es verdad que bien. me costó. Pero bueno, Cristina es una crack, sabe muchísimo de las cosas que nos gustan a nosotros, de marketing e inteligencia artificial. De hecho, está, bueno, a punto de, si no ya, compartir su primer, no es tu primer libro. Sí, es mi tu primer libro. Es Sí, su primer sí. libro. Y ya nos vas a contar cómo se llama porque el título me encanta, Sí. justamente de este tema. Y además eres profe adjunta en el Instituto Empresa y te dedicas a esto en tu día a día, además de una forma didáctica que es brutal. Entonces me pareció maravillosa la idea de tenerte con nosotros, ya que somos tres mujeres que nos encanta hablar de lo mismo, para que nos des una perspectiva completamente distinta, desde otro ámbito, obviamente, quizás más el académico, más el de consultor, y compartiéramos hoy, ¿verdad? Me Sí. encanta. Bienvenida, Cristina. Gracias, porque además yo las escucho y yo respondo a lo que ustedes dicen en el podcast como si yo estuviera aquí con ustedes. Así Qué que lujo. genial, porque hoy estoy. Hoy es una práctica más. Qué Sí, maravilla. sí, porque digo que sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, eso podríamos verlo de esta manera. Así que hoy puedo responder y me van a escuchar. Ay, qué bueno. Sí. Cristina, ¿qué es aquello que nos habías querido decir que no habías podido decirnos a través de Spotify o de YouTube? La verdad es que estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que van comentando, las tendencias que vamos notando, cómo va cambiando el mundo de rápido, cómo integramos la inteligencia artificial. Y hay algo que me gusta mucho de las dos, es eso, es cómo lo integramos en el día a día, ¿no? Una de las cosas que comentaste en el workshop fue cómo tú has optimizado tu calendario y tu agenda con AI para poder disfrutar más tu tiempo, que luego viene a ser un recurso tan escaso, ¿no? Claro. En la sociedad en la que vivimos. Entonces, y bueno, Marjorie, pues el TikTok, eso era like, guardar, like, bueno. Un Gracias, montón. profe, gracias. Me encanta. Mira, ¿qué tal es enseñar marketing e IA en un salón de clases tradicional? Hay pocos cursos que lo hacen, hay pocos workshops, hay pocas universidades que se atreven a eso o que Sí. se han atrevido a eso todavía. Ya. ¿Cómo asumen ese reto y qué tal asumirlo a partir de enseñar una materia que cambia tan rápido todos los días? Lo acabas de Sí, decir. claro. Bueno, lo primero depende qué público le estás hablando. Yo, por ejemplo, enseño a Gen Z, o sea, Ok. gente joven. Enseño a gente adulto contemporáneo, pues como nosotras, joven, pero un poco más, con más edad. Depende, por ejemplo, los Gen Z veo que aprenden muy rápido si no es que ya saben algo, ¿no? De hecho, se han buscado la vida o lo han leído, lo han visto en TikTok o lo han visto en Instagram. Pero bueno, ha sido muy divertido. Yo cuando empecé a enseñar ahí en IE, de hecho, yo empecé con un curso en donde no había GenAI, no había ChatGPT, y ya lo incorporé en el curso al punto de que no concibo dar clases si no hablo de herramientas de inteligencia artificial. De hecho, uno de los cursos es Brand and Content y tengo que enseñarles, ok, puedes crear contenido utilizando estas herramientas, les pongo un ejercicio práctico de vamos a crear un buyer persona, busca información real usando un deep search en ChatGPT o en Perplexity o lo que tú quieras, pero ya lo integro desde el minuto 1. Entonces, no es tanto como que dar clases de IA específicos, sino como integrarlo en el día a día, porque es que no puedes competir con otra perspectiva, es decir, no puedes integrarte o al mercado o pretender crecer profesionalmente si ya no integras esas herramientas. Mira, tanto que nos hemos vuelto súper dependientes. Hoy literalmente en mi oficina pasó el apocalipsis. Apocalipsis, porque se Cristina. cayó. Se cayó la cuenta de ChatGPT empresa que tenemos todas y bueno, ya estuve a punto de mandar a la gente al parque. Yo, bueno, váyanse. O sea, no hay nada que hacer.
¡Qué Sí, heavy! totalmente. A mí me Vayan ha a un pasado café. que tengo que ponerle un asunto a un correo y me quedo como en blanco. Y yo, pero ya no sé pensar, porque todo se lo pregunto. Es muy grave eso. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que más nunca vamos a volver a empezar con una página en blanco. Mm, O Sí, sea, nosotros que somos de otra generación y que más de una vez tuvimos que empezar un proyecto, una tesis, un trabajo, o el mismo podcast, o la misma idea, o un briefing para un cliente, tú te sentabas allí y yo, por ejemplo, pedía luz, por favor, Dios mío, ilumíname, o me iba a ver campañas por ahí en internet, o me iba a un museo porque quería más inspiración, lo que sea. Ahora es que tú tienes a tus amigos, mm. ¿no? Claudia, Chari, este... sí, sí, sí. Gemini, no sé, Gemini, pues Génesis. sí, Génesis, exacto. Génesis. Ya no estás solo, o sea, ya puedes empezar con un mínimo, que eso luego puede desplegarse en un montón de cosas más. Pero no me extraña que lo del asunto te cueste, porque la verdad es que Sí, nos cualquier cosa acostumbramos. que te acostumbras mucho a delegar. Sí. ¿Cómo haces con los estudiantes al momento de, no sé, asignaciones, pruebas, tareas? Sí. ¿De qué manera controlas el uso de la IA o cómo lo fomentas Sí. sin que eso implique que ellos hagan menos esfuerzo mental para Sí. poner el asunto al correo? Me uní. Digamos que me uní, ¿no? Si no puedes contra ellos, úneteles. O sea, cuando recién empezó ChatGPT, algún estudiante, yo pedía un ensayo, me entregó un ensayo que era evidente, hecho con inteligencia artificial, y dije, pues hasta aquí. En el próximo les voy a pedir que me entreguen un video de máximo 1 minuto y medio, que sea el avatar de los chicos, o que sea un podcast. Hubo este curso que me dijo, ¿puedo crear una canción en Suno explicándote tal? Entonces lo que quiero es que me expliquen lo que aprenden en clase, dándome un ejemplo de una campaña de marketing, pero me lo cuentan con su avatar, con su video, no sé qué. Y ya no es que me vas a presentar un ensayo Claro. que es evidente que no tienes ni idea de lo que dice. Ya no es Sino- copy-paste, ya los pones por ya lo no es menos a copy-paste. trabajar y pensar Exacto. creativamente en cómo usar las herramientas. Y utilizar las herramientas. Entonces ahí me uní y es una forma distinta también de evaluar, ¿no? Quizás es un poco más de trabajo, pero por otro lado también mi interés es que aprendan, Claro. con lo cual... Yo vi que ustedes también hicieron como en uno de los cursos que me pareció brutal, pusieron a todos los chamos de la academia a hacer un video de una campaña con inteligencia artificial. Sí. Entonces tuvieron que pensar la idea. ¿Cómo fue eso? Es que el reto de enseñar a la gente inteligencia artificial en digital Ujú. es que, por ejemplo, cuando tú estás asistiendo al IE, tú tienes una consecuencia si no asistes a clase. Ok. Que es que, primero, el desprestigio social de que no terminaste una carrera, pero aparte no te gradúas, no tienes título. O sea, hay como un montón de razones por las que ellos se obligan a asistir a clase. En una academia digital no existe. Es la gente y su interés y su disciplina y sus ganas de hacer las cosas y su consistencia, que puede ser cero. O sea, la gente se inscribe, es como ir al gimnasio. Ve 2 clases y dice, ok, ya sé ChatGPT y no sigue asistiendo. Y precisamente el Pero sigue negocio pagando. es mantenerlos. La Claro. mayoría sigue Claro. pagando, pero después se dan cuenta que no lo están usando y se sienten estafados. Entonces es súper contraproducente para un negocio que está creciendo. Claro. Es súper complicado. Y es el negocio no es realmente hacer clases, sino cómo retengo yo a los estudiantes interesados. Entonces lo que hicimos fue hacer retos. Y este caso el reto era un reto de creación de comerciales con IA. Y le enseñamos como en 4 clases, pero eran clases en vivo. La gente tenía que registrarse en el reto, asistir, hacer tareas en cada una de las clases. En una entregaban el guión, en otra hacían las imágenes, en otra el video, etc. Y en parte de ese proceso, nosotros podíamos medir que la gente estaba haciendo de verdad los cursos y los podíamos certificar. Claro. Porque si no, ¿cómo certifico yo que tú No hiciste puede. el curso de ChatGPT? A mí me sale en el sistema que Daniela se metió y lo hizo, pero yo no sé si Daniela se quedó dormida y no lo terminó de ver, o si lo hizo la prima de Daniela que le prestó la cuenta. No tengo ni manera de seguirlo. Claro. Entonces es como una forma, primero, de que la gente tenga un valor o una certificación que les permita aspirar a un trabajo, por ejemplo, o poder ofrecer un servicio, pero también que se mantengan ahí y que de verdad vean las clases, porque la clase es en vivo, es una hora específica. Si te la pierdes, puedes verlo después, pero entonces te atrasas con la tarea. Hay como una necesidad de asistir. Entonces, todo es una psicología para que la gente obtenga el valor de aprender, que es Claro. súper complicado hacerlo en digital. Y que se enganchen también, ¿no? Porque... Sí, que les interese, porque al final son temas que están de moda y que les gustan, pero no todo el mundo tiene la facilidad de aprender de forma autónoma. Sí. O sea, siento que estamos acostumbrados a que nos obliguen a hacer las cosas, pero no a interesarnos por eso, a pesar de que tiene un beneficio que es súper, súper práctico. De hecho, tú lo ves en empresas como, no sé, Duolingo, que Duolingo vale 14 billions, pero Duolingo es un juego, básicamente. Sí. Totalmente. O sea, la gente aprende, quizás mejora su
idioma en alguna forma, pero si estás de cero aprendiendo, es muy difícil que tú con Duolingo solamente puedas mantener una conversación fluida en el idioma que estás aprendiendo. Sí. Es complicadísimo, o sea, el negocio no es la educación. De hecho, la educación falla porque la mayoría de estas empresas, que las conozco todas porque me las estudié, tienen como este detalle de que no están realmente viendo que la gente aprenda, sino que quieren es tener más suscritos y cumplir con un número de suscritos mensuales. Ya. ¿Sabes? Está que sí, Masterclass, que es entretenimiento, básicamente, que te ponen a Kris Jenner a darte una clase de emprendimiento, que está muy cool, pero tampoco la gente aprende realmente a emprender. Es como ir a una conferencia, te motivas Sí. y te da insights, pero no aprendes. Entonces, bueno, hay modelos O como... sí aprendes, ya va. Yo sí creo que el futuro del aprendizaje de la educación, y eso lo podemos discutir, va a pasar por un cambio como este. O sea, Sí. por algo a Masterclass, a Power MBA, a toda esta gente le ha ido tan bien. Porque la gente quiere píldoras, no quiere Claro. tanto ese... A ver, toda esa lección de 200.000 horas que tienes que aprender de exactamente lo mismo, sino dame cositas que me pueda llevar rápido. Y porque no tienen tiempo. Volvemos al tiempo. O sea, la gente... Yo, de hecho, parto de que todo está en YouTube. La información información está es toda en gratis, Internet. Y ahora con ella, con la IA es peor, porque tú le dices, hazme un deep search de este tema y tienes 1000 cosas. Pero creo que lo que realmente aporta es cuando tú te sientes parte de algo, ¿no? Lo que tú estás comentando. Que la gente entonces tiene que presentar una tarea, Claro, lo asistir ven en como un tiempo reto, real. como un Lo ven como un challenge. reto. Sí. Entonces el sentido de pertenencia, el hecho de que haya una comunidad es fundamental, ¿no? Sí, de que el aprendizaje sea también un poquito más personalizado, porque el youtuber no te va a responder las dudas. Eso. Aquí sí las puedes consultar, puedes participar. O Eso. sea, es diferente. O sea, tú dirías que entonces el diferenciador de las universidades de prestigio, como el IE, como el IES, como todas estas universidades, por lo menos las españolas, los diferenciadores tienen que ver más que con el contenido, con el resto de los beneficios. Yo creo que un poco de todo. O sea, sí creo que es muy importante el tema de la comunidad, la diversidad, la gente con la que tratas, el mismo claustro de profesores. Es gente que, bueno, que está a nivel empresarial, bien posicionada, tal. Yo lo que creo es que es la experiencia también que aporta, ¿no? Ya sea a nivel digital o a nivel presencial. Para mí, de hecho, la educación es algo que tiene que seguir existiendo, solo que va a evolucionar, como todo en la vida, ¿no? Cuando empezó el internet, bueno, ya no va a existir más nunca un profe. Pues no, mira, existe online, existe presencial, siguen conviviendo los dos. Pero yo creo que sí van a seguir conviviendo, solo que evolucionando. La cantidad de preguntas que a mí me llegan a diario de personas diciéndome, mi hijo se está graduando, ¿vale la pena que vaya a la universidad? Bueno, Y yo, ahorita claro se que vale la pena, o sea, tienes que meterlo en la universidad, no importa lo que vaya a estudiar, sí, porque quizás lo que vaya a estudiar no exista dentro de 10 años. Exacto. Pero tienes que, o sea, le va a dar networking, le va a dar contacto, le va a dar además solución de problemas sociales, o sea, hay demasiadas habilidades blandas que desarrollas, disciplina, estando en un salón de clases. Y me parece válida o completamente correcta la forma en la que tú estás haciendo, que es resuélveme estos problemas con IA. Sí. La mejor forma que puedes aplicar inteligencia artificial es a tareas que tienes constante y recurrentemente. La universidad también te las da. O sea, que estaríamos pasando a un modelo de educación donde no importa el qué, sino el cómo. Totalmente. Quizás Porque ya el sí. conocimiento está disponible. No importa que me enseñes. Me importa es qué hago yo con eso. Cómo aprendo, con quién me relaciono, a quién tengo acceso, ¿Cómo piensas también? cómo pienso. Porque de hecho una de las en una de las tareas que les mando, aunque usen IA, yo les pido que analicen una campaña de marketing. Si no la analizan bien, pues igual no salen bien en las notas, ¿no? Entonces, al final también yo creo que es importante trabajar ese músculo ahí de aprender, de la creatividad, y ahora va a ser más importante que nunca. Porque si no, pues nos ponemos un avatar ahí a dar clase y el avatar no tiene, también lo he probado, ¿no? En clase les he puesto mi avatar y ¿qué opinan? Ay, no habla como tú, es aburrido, no sé qué, no tiene expresión, no mueve los brazos y luego yo me expreso y me muevo mucho. Entonces, también por ahora la tecnología, por ahora, no sabemos dentro de 2 años qué pase, pero por ahora todavía hay algo que como seres humanos seguimos transmitiendo independientemente del medio, que es muy relevante para aprender, para que la gente se motive y aprenda. ¡Buah! Yo tengo una admiración por los profesores, por mantener motivados a esa gente. Yo las pocas veces al año que doy clase, a mí me cuesta un montón que la gente cierre sus portátiles las 5 horas de es un clase que yo le reto. voy a dar en toda la Es un vida. reto.
Bueno, mi mamá que da clases de inglés me dice, Dani, yo llevo caramelitos y les voy lanzando Ay, qué caramelos. bella. Tu Y mamá es yo, lo qué mejor, crack eres. marica, qué bella. Claro, el formato recompensa. Claro, De la manera más directa 100%. posible. Es muy fuerte. Yo creo Es que muy difícil. la inteligencia artificial va a traer ahorita la mayor necesidad de capacitación de nuestra era. O sea, Totalmente. Sí. va a ser absurdo la cantidad de gente que va a necesitar aprender. Y no sé, o sea, creo que tanto el negocio de aprendizaje o de enseñanza digital con el tradicional tienen que cambiar. No sé si unirse o cada uno evolucionar por su lado, porque el tradicional va a perder importancia necesariamente porque no me estás dando las cosas actualizadas en su mayoría. Claro. Y el digital es difícil que la gente lo sostenga, lo que acabo de explicar. O sea, la tasa de finalización de cursos de empresas como Udemy o Coursera, que son famosísimas y tienen millones de usuarios, es del 4%, del Wow. 4 al 10% de los Wow. estudiantes. Es muchísima gente porque tiene muchos usuarios, pero al final sigue siendo educación individual, no es un programa masivo de orientación de personas. Qué barbaridad. Entonces, tiene que haber alguna forma en que entremos en un EdTech, un negocio de educación 2.0, donde ya nosotros conocemos qué es lo que falló y vamos a tratar de mejorarlo, ¿sabes? Y hacer un negocio que de verdad tenga interés enfocado en la gente, en que la gente aprenda, en que el sistema no puede estar basado en notas, por ejemplo, pero tiene que estar basado en aprendizaje. Y quizás la Claro. tecnología nos va a dar esa solución en algún momento, una forma de medir realmente Sí. resultados tangibles y de potenciar la motivación de la gente. Y a nivel de contenidos, quizás como ven como un bloque transversal justamente de cómo pensar, cómo pedir las cosas de inteligencia artificial, cómo trabajar con ella, porque ya no vamos a estudiar inteligencia artificial, o sea, eso va a ser una capa que siempre va a estar, ¿no? Sí. Pero cómo la usas a tu favor. Ojo, que quizás en un futuro no lo necesitamos y es como, ya nadie te enseña cómo entrar en Gmail, ¿me entiendes? Tú entras en Claro. Gmail y en Google Exacto. y ya. Con eso se nace. Con eso ¿sabes? se nace. Igual las próximas generaciones también nacerán con inteligencia Sí. artificial. Sí. Pero por lo menos esta generación en transición, ponte, los niños que están graduándose ahora del colegio, nadie les está enseñando a hacer preguntas a inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Cómo Sí. las van a hacer? No sé. Bueno, un poco lo vivimos nosotras también. Yo Claro. recuerdo que era un pecado sacar una calculadora para hacer cosas. Y bueno, eso me enseñó a pensar. Ahora no me sé ni mi número de teléfono, de casualidad me lo sé. O sea, es parte de cómo va evolucionando, ¿no? El sistema. Sí. Que empezamos quizás estudiando cosas que ahora no aplicamos en nuestro día a día. Sencillamente nos enseñaron a ver una forma lógica el mundo, Ujú. ¿no? Puede Sí, sí, ser. sí. No sé si viste el episodio que hicimos sobre educación, el futuro de la educación, y hablábamos un poco de eso, de cómo nosotros siempre hemos tenido Google y siempre hemos usado Google para hacer trabajos del cole y etcétera, de la universidad, pero ahora la cosa cambió tanto que ya ni siquiera tienes que entender la pregunta que te están haciendo para hacer el informe, sino que tú se la das a la guía y la guía te lo desarrolla, no tienes ni Sí. que leer el resultado. Sí. Entonces, la brecha, o sea, la grieta se está abriendo mucho en el sentido de que de verdad el sistema necesita una nueva forma o enseñarle nuevas cosas a la gente. Por ejemplo, que las clases sean de habilidades blandas con IA o cosas así, y no necesariamente de conceptos teóricos, que los conceptos teóricos generen debate, Claro. más que solamente mostrarte. Que esa es otra pregunta que te iba a hacer. En un programa de este tipo donde enseñas IA, ¿enseñas también marco teórico de la IA? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está hecha? ¿Cuáles son las aplicaciones? Ese tipo de cosas. A ver, un poco sí, depende, ¿no? De nuevo depende del público al que le hable. El tiempo que tenga disponible también, ¿no? Claro. Pero sí me gusta empezar por lo menos dando contexto, explicando cuál es la diferencia. ¿Por qué no paramos de hablar ahora de IA? Por GenAI, porque tenemos la IA generativa. ¿Qué teníamos antiguamente? Pero creo que sí es importante, sobre todo que entendamos y que seamos conscientes de qué es con lo que estamos chateando, que parece una persona, Sí. que parece un asistente que está 7x24. Bueno, lo es, de hecho, ¿no? Es parte de eso también. Que así saber qué hay evitas por que te detrás. engañes, ¿sabes? Porque sabes que funciona a partir de datos y que no es realmente tu amigo. No piensa, Exacto. genera. Exacto. Exactamente. Exacto. Y exacto. también, no sé, mi marido siempre me ha dicho, si tú supieras cómo funciona el motor de un coche, tú manejarás mucho mejor. En serio. Y ya me parece que no tiene sentido, pero de verdad cuando te pones a verlo, por ejemplo, sabría manejar sincrónico con todo el sentido del mundo. Porque yo no tengo idea cómo hacerlo porque no lo practico, pero si tienes noción de por qué tienes que pisar el croche, entonces entiendes mejor al momento de hacerlo, tu cerebro conecta más. Sí. Y creo que con la IA funciona igual, Mm, que es como conociendo el sistema por dentro puedes generar mejores resultados. totalmente, totalmente. Quizás hacer mejores prompts también, hacer mejores búsquedas. Sí, Y sobre todo eso, ser muy conscientes de los sesgos que tiene. Por ejemplo,
la inteligencia artificial o con quién estás hablando, con qué estás hablando, qué hay por detrás, hay una empresa o hay unos intereses políticos o hay unos intereses empresariales. Todo eso es importante, que seamos conscientes de lo que representa, ¿no? ¿Y cuáles son las formas en las que tú enseñas a automatizar el marketing? Por ejemplo, en la enseñanza tradicional de marketing que a mí me dieron es que creas la campaña, creas el brief, ¿sabes? Lo que hacíamos toda la vida. ¿Cuáles son los procesos que más automatizan ahorita en clase con IA? Automatizar, bueno, depende. Sobre todo, si estamos hablando de generación de contenido, pues podemos hacer ahí fiesta, ¿no? Ahí Claro. trato de recordarles que es muy importante que sí, que ahora tenemos muchas herramientas a disposición y podemos crear lo que queramos, pero que todas las marcas van a hacer lo mismo. Entonces, más bien, hay que crear con propósito. Vuelvo un poco incluso a lo de siempre, básico. a lo básico. Porque las herramientas de inteligencia artificial lo que te permiten es ser más productivo, más eficiente, amplificar tu voz. Pero si tú empiezas a producir a lo loco, pues al final quedas allí en el scroll, uno más, Sí. ¿no? Entonces también, más bien intento empezar por lo básico y luego ir integrando capas de cómo puedes optimizar esto, cómo puedes automatizarlo, cómo puedes ser más eficiente. Pero creo que hay cosas básicas de marketing que no deben cambiar. Es como nosotras con los clientes. Me Ay. encanta, mira. El cliente llega y te dice, quiero un N8N que me automatice, o sea, un flujo que me automatice la creación de contenido. Ujú, Que se conecte con ChatGPT, me haga la idea, me haga el guión, haga la voz con ujú, Eleven Labs y después el video. Y tú ujú. dices, ok, eso existe. Hay una plantilla que Sí, te lo te lo puedes hago, hacer. te lo hago. Pero amigo, si tú no tienes una plataforma de pago, ¿sabes? Y no estás contando qué compra la gente y por qué compran dos productos juntos y no le haces seguimiento cuando dejan el carrito abandonado, no tiene ningún sentido que tú hagas 50 videos diarios. Porque primero, los Totalmente. videos no van a llegar a nadie, Ujú, porque no van a tener sentido. Y segundo, porque no, si llega a funcionar uno, no vas a tener cómo atender a la gente. Entonces hay como demasiados, ese es el principal error, creo yo, de la IA o de las empresas que quieren aplicar IA, que es que quieren aplicarlo con las herramientas que son más shiny, las más Sí. brillantes, las que están de moda, Ujú. y no realmente en la base del negocio, que es qué elementos necesitas tú automatizar, cuáles son tus procesos repetitivos que te trancan el camino. No siempre es creación de contenido el primero, ¿sabes? Pasa que es el Necesitas más como fácil. que es el más vistoso. Es más Sí. vistoso, sí, sí, Y el sí. que está más disponible ahorita también. Tal Sí. Que cual. realmente lanzas un prompt y ya te sale. Es el menos técnico también, es el que Sí, cualquier persona sí, pudiese tener acceso a eso. Cuando tal te pones a cual. hablar de conectar y de automatizaciones y tal, la gente se pierde un poquito más. Sí, es Entonces es verdad. como, o de estructurar los datos, por ejemplo, organizar la base de datos y todo eso, nada, y todo el mundo le saca el culo a eso, ¿me entiendes? Olvídalo. Seguimos usando Excel y Power BI. Exacto. Sí. Entonces sí, es como muy fácil meterte a crear contenido. Créame contenido. Sí, la otra vez estábamos haciendo un tutorial de Gemini para un episodio y haciendo el tutorial nos dimos cuenta que, oye, ahora es tan fácil hacer un informe que tenemos que presentarle las cosas a los clientes de forma más visual. Y Daniela, vamos a hacerlo en dashboard siempre, ¿sabes? Dashboard interactivos, que la gente vea la barrita verde y azul, y es verdad. Sí, Porque ya es 100%. demasiado fácil entregar un informe con texto y entregar también una presentación. sí, Entonces, como que totalmente. vamos a hacer todo más práctico y ya. Sí, Porque sí, igual sí. cuando tú entregas el informe, ellos le pasan el informe por ChatGPT, ChatGPT le da el resumen, entonces son las IA las Hay que se están muchos memes, hay comunicando. muchos memes Ay, de Dios, eso. qué estrés. Sí, 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 tal sí. Demasiado. Tal cual, tal cual. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Uf, bueno, esperemos que no llegue a Singularity, que han ido comentando de que vamos a llegar a un punto que la inteligencia artificial nos va a superar y se va a seguir Eso va a alimentando. llegar. Uf, bueno, Eso sí yo va a no, llegar. espero que por ahora aguante un poquito O más sea, si es que llegamos. pero a eso vamos. O sea, hay 6 tipos que están peleando para que Sí, eso Sí, es pase lo verdad. antes posible y a ver quién llega primero. Intencionalmente. Exacto. Totalmente. De hecho, en la entrevista en Diary of a CEO, el sujeto este de Google, lo que dijo Sí, fue que, o Ogawa. sea, nuestra única esperanza es que la IA llegue a un punto de autosuficiencia en el que se gobierne sola, porque es que nosotros no vamos a poder gobernarnos con la cantidad de, Mm, ¿sabes?, libertades que ella nos va a dar. O sea, sí. hay demasiado ego, los humanos tenemos mucho ego. Mm. Entonces necesitamos algo por encima de nosotros que de verdad quiera nuestro bienestar y no Tranquilo. personas intentando dominar la mente de los demás a través de un chatbot. Sí. Está Un duro. dios digital. Un dios digital, sí. Interesante. Que reciba tus oraciones de forma directa. O Y un que jefe, responda. Que responda rápido. o un Wow. jefe chatbot. Mira, y tú Exacto. recibes, a mí me parece súper interesante cuando das clases, en el caso, por ejemplo, del Instituto de Empresa, que das clases allá, que allá el público es muy internacional y de Mm, muchísimas partes del mundo. sí. ¿Cómo sientes, por ejemplo,
ese impacto de la IA o ese uso de la IA varía por geografía o es más por tema de edad? O sea, ¿cómo lo has sentido? Ahorita honestamente lo veo igual. O Sí. sea, tengo gente justo de muchas partes distintas y lo estoy percibiendo por igual para todos. O sea, realmente ha afectado la vida de todos, no importa dónde estés mientras tengas acceso a Internet. Mm. Creo que sí, Qué maravilla. es increíble, la verdad. Y las personas suelen llegar con las mismas dudas, o sea, los mismos miedos. No sé Sí. si es igual para todos. Sí, incluso independientemente de la edad, uno de los mayores temas siempre es, ¿me va a quitar el empleo? En el caso de los jóvenes es, ¿y si voy a buscar empleo ahora, voy a poder encontrar? ¿Va a ser más fácil, más difícil? En el caso de gente de más edad, pues es, ¿me van a reemplazar con la IA, no? Y tú, sí. Siguiente pregunta. Yo dije, no, porque te estás formando, pero sí hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, ¿no? Hay gente que también yo creo que no tiene tiempo o no ha tenido cabeza o no ha podido, por la razón que sea, entender lo que está pasando, el contexto, ¿no? Porque insisto que el contexto es muy importante, porque además hay mucho hype con la inteligencia artificial, ¿no? La gente entonces ya empieza a creer que con un botón tú vas a tener todo así, eso, ¿no? Lo de generar contenido y luego es que, ok, pero este contenido sirve para algo. Mm. No. Entonces vuelves otra vez a lo básico, ¿no? Pero es eso, o sea, es como que hay mucho hype, entonces la gente entra en miedo. Ya una vez que empiezan a entender más de qué va y cómo va la situación, pues se sienten un poco más más preparados, ¿no? Para enfrentar el día a día o los retos que puedan tener en un futuro. Pero creo que lo principal es miedo, incertidumbre y resistencia. Claro, eso lo vemos creo que en todos. Sí. Cristina, y no hemos dicho esto, no, sí lo hablemos al principio, pero no nos has contado, que estás lanzando tu libro. Ay, Y sí. a mí el título cuando me lo dijiste me encantó. Cuéntanos un poquito, porque además quiero que nos expliques por qué lo estás llamando de esta forma y cuál es el impacto que tú ves. Sí, bueno, lo primero es que este año he estado dedicada, ¿no? A meterme en inteligencia artificial. Em, Siempre me ha llamado la atención temas de ciencia, de tecnología. De hecho, yo estudié ingeniería, tal, de sistemas, pero me fui yendo más hacia el marketing. Y este año dije, me voy a dedicar a aprender de inteligencia artificial. Tengo el tiempo y además lo voy a sacar, voy a dedicarle tiempo. Total que empecé a probar cosas yo misma y me creé un custom GPT que se llama Ghosty, que es uno de mis mejores amigos. Y que lo que hice fue darle unas directrices que ya había sacado creando mi propio estilo y mi propia voz con ChatGPT. Y le dije, oye, mira, yo quiero que tú seas mi ghostwriter. Y este es mi estilo, tal, cinismo, no sé cuánto, tal, voz personal, experiencia, pa. Y a medida que iba escribiendo, lo iba subiendo el GPT, lo iba retroalimentando al punto de que hoy en día siento que lee mi mente. O sea, yo le pongo una oración y le digo, amplifícame la oración y me puede poner 3 párrafos de la oración y es como, wow, ok, sí, me conoce bastante, ¿no? Entonces, bueno, escribí el libro un poco basado en mi experiencia previa trabajando en campañas de marketing con clientes o en distintas empresas, implementando también proyectos de tecnología, más el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y no es tanto de vender el hype, sino más bien la realidad, que a veces puede ser no tan bonita, ¿no? Como Claro. quisiéramos, no es el presionar el botón. Cuento más cosas allí. Se llama Cuando la inteligencia artificial se une al equipo de marketing. Qué bueno. Sí, Me encanta, qué me encanta el libro, o sea, me encanta obviamente lo leeremos y nos encantará seguro, pero el título me parece muy acertado, Mm. porque sí es verdad que en todos los equipos de marketing está entrando un recruit nuevo que se llama Hola, soy Gemini, hola, Sí. soy Chapi, hola, soy Manus, hola, soy no Ujú. sé quién, y nos los tenemos que llevar bien con ellos, Y porque es como un pasante que viene como con toda la Sí. capacidad del mundo y tú tienes que entrenar de verdad. Es tal cual, un pasante tienes, para bien y para mal. exacto, tienes que Si no le entrenarlo. enseñas, no va a funcionar. No va a Así poder es. dar lo mejor. Sí. Y se va a convertir en un súper recruit, pero hay Sí. que dedicarle Hay que tiempo al dedicarle pasante, tiempo. la beca no es fácil. Pero mira cómo nos Demasiado. solucionan cosas. Pero al final te va a servir y va a Sí. escalar en el equipo. Así Sí. es. Sí. Está muy buena esa idea. Sí. Vamos a dejar en la descripción del episodio el libro
porque nos dice que sale muy, muy pronto, así que apenas salga va a estar en la descripción el enlace para que lo compren. Gracias. Gracias a ti por venir. Qué Gracias bueno por venir, conversar, Cristina. la pasamos muy bien. No, gracias a ustedes. Siempre es chévere reunirnos personas que pensamos igual y profundizar en nuestro Sí, sí. sesgo de confirmación. Y no solo en el sesgo, en las mismas, en los mismos miedos. Porque todos estábamos y que sí, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Qué problema? Todo es lo mismo. Next. No, bueno, gracias, Cris. Gracias. ¿Te vas de vacaciones? Me voy 4 días al campo a pasar la Navidad Ah, pero aquí en España. aquí en España. No salimos. ¿Tú, No, no voy a Cristina, te vas de salir. vacaciones? No, me quedo. ¿Te quedas? Yo también me quedo. Sí. Sí, ¿qué está pasando esta Navidad? Que la gente se queda. Pues les cancelaron los pasajes a Venezuela. Necesito dormir. Sí. Chama, casi me quedo encerrada en Venezuela. Yo te vi. A esto Yo casi me estuve muero. de quedarme encerrada en Venezuela. Yo lo único que pensaba es, ¡Ah! Marjorie no va a salir. No, y me escribía todos los días. Y yo, Daniela, estoy en Panamá, calma. Ya logré salir. Pero es que de verdad, o sea, fue el último vuelo que salió a Panamá, en ese me monté. Qué suerte, Marjorie. Una locura. Y me dijeron y que si quieres, te pasamos por Cúcuta, por la frontera. Y Sí, yo, claro, pero, pero a viajaste pie. allá. ¿tú crees que yo soy Rambo? O sea, pie. yo no voy a pasar por... Eso, mira, eso ha sido espectacular grabarlo. No, no. Me han dicho que es como un servicio VIP que hay, Te lleva que es cómodo, que no es como tú te lo estás imaginando, que vas a pasar Sí, caminando, por la sino que selva, pasas con con la un guerrilla. taxi y tal. Y yo, sí, pero yo estoy sola, yo no me sé mover en esos escenarios. Le ¿Te dije, imaginas? ¿Tú crees "O sea, a mí me da chiquitica? Te mucho imagino metida miedo". así como dentro de una mochila detrás Con de mi alguien. laptop así, que señor, yo voy a Bogotá. No, que yo estaba petrificada de miedo, te lo Claro, juro. qué susto. Bueno, ya estás aquí.